Buenos días a todos. Buen día. Desde aquí. Voy a ver si pongo esto. Y antes de empezar, a ver si quiere funcionar esta mañana. Parece que no. Si yo apretaba aquí, tenía que apretar. Bueno, otra vez, esto es lo que estamos estudiando. Estamos volviendo a los principios, estudiando la vida de estos primeros cristianos, porque queremos saber qué es el cristianismo bíblico. Y queremos ir a lo simple, a lo básico, a los principios que nos enseña la palabra de Dios. Nada sofisticado, nada muy complicado, sino algo simple y básico, que es lo que la palabra de Dios nos dice y lo que queremos seguir en esas cosas, en los principios. Una pregunta que me gustaría haceros antes de empezar es: ¿qué pensáis que son las tareas que un líder de una iglesia o un pastor debe hacer? A ver, quiero respuesta. ¿Cuáles pensáis que son las tareas o las cosas que un pastor debe hacer en una iglesia? ¿Alguien me dice algo? Enseñar la sana doctrina, muy bien. ¿Otro más? Iba a decir lo mismo, muy bien, te lo ha quitado. ¿Alguien más que me diga otra tarea a lo mejor? O... llevar toda la alabanza a Dios. Llevar toda la alabanza a Dios, perfecto. ¿Algo más que alguien me puede decir? Servir. Muy bien, otra cosa muy importante. ¿Alguna otra cosa que podáis pensar que es algo que a lo mejor no es tan importante, pero algo que el pastor o el líder de una congregación debería hacer? Orar, muy bien. ¿Algo más? Cuidar de los miembros de su congregación. Cuidar de los miembros, muy importante también. Estimular, muy bien. Poner en práctica 1 Corintios 13. Poner en práctica lo que está enseñando el hermano Jordi por las noches. 1 Corintios 13, del amor. ¿Algo más? Vale, pues lo dejamos ahí. Vamos a ir ahora a la palabra de Dios. Y si esto quiere funcionar, y si no, pues le aprieto aquí. Queremos ir al libro de Hechos, y tengo ahí 3 textos del libro de Hechos que queremos leer. Primero iremos al 1.14, y todos podemos ver estos textos porque están cerca, así que empezamos con el primero, Hechos 1.14, y quiero a alguien con una buena voz, o aunque no tenga una buena voz, pero que lea este texto para mí, para que así yo no me quede afónico al final de la semana. Hechos 1.14, si alguien lo puede leer. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Muchas gracias. Aquí es antes que llegue el día de Pentecostés, justo Cristo ha resucitado y los discípulos y los 120 que había se quedan ahí. ¿Y qué están haciendo? Perseverando en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos ahora al 2.42 de ese versículo que acabamos de leer, pero otra vez lo vamos a leer. 2.42, si alguien lo puede leer, por favor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien. Y ahora vamos al 6.4. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Sí? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos al Señor ahora en oración y le pediremos por su ayuda, para que Él esté aquí presente con nosotros, ayudándonos a entender, ayudándonos a asimilar lo que va a ser enseñado y asimilar la palabra de Dios, que es la razón que estamos aquí. No es la palabra de ningún hombre, como hemos dicho muchas veces, es la palabra de Dios para nosotros. Así que vamos a orar al Señor, vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, venimos delante de tu presencia con confesión de nuestro corazón, sabiendo, Señor, que no somos más que pecadores, sabiendo, Señor, que no somos nada en nosotros mismos y que todo lo que tenemos proviene de tu mano. Señor, nos damos cuenta de que si fuera por nosotros, no haríamos más que rebelarnos cada día en contra de ti, como estábamos hace un tiempo. Pero gracias a Dios, gracias a ti, por tu gracia que nos salvó, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Te damos gracias, oh Padre, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias, oh Padre, porque estábamos perdidos y tú nos encontraste. Estábamos ciegos y nos has dado la vista y nos has abierto los ojos de nuestro entendimiento
para que sepamos cuál es esta esperanza a la que tú nos has llamado. Gracias, Señor, porque estábamos muy lejos de ti, infinitamente lejos, y tú nos has traído cerca y nos has trasladado a ese reino de tu amado Hijo, al reino de Cristo. Y ahora Él, que antes era aquel a quien nosotros crucificamos, aquel a quien nosotros le escupimos, aquel a quien nosotros odiábamos, ahora es nuestro Señor y nuestro Rey, y le amamos, y es nuestro amigo, y es nuestro esposo, y es aquel a quien vemos como que todo Él es hermoso. Señor, ayúdanos a que hoy aprendamos más de tu palabra. Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, y gracias por la oración. Pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En estos 3 versículos que hemos leído, no sé si os habéis dado cuenta, pero hay un rasgo común. Todos estos versículos hablan de aquellas cosas en las cuales los cristianos perseveraban, en esas cosas en las cuales los cristianos seguían y continuaban. Y hay una cosa que se repite en todos esos versículos. Y si alguien no se da cuenta, esa cosa es la oración. En el versículo 1:14, creo que lo tengo aquí también, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Eso es antes incluso que viniese el Espíritu Santo sobre ellos. Después, en el 2:42, hemos leído que perseveraban en las oraciones. Y después, el versículo 6:4, y ahí está hablando de los líderes de la congregación, aquellos que tenían la responsabilidad de liderar a la congregación. Y todas las cosas que habéis dicho vosotros son muy importantes de que debe hacer un pastor o un líder. Pero, ¿qué es lo que dijeron los apóstoles en lo cual ellos se iban a dedicar? Esto eran los 12 apóstoles. Dijeron ellos: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pero muy importante, porque ponen la oración lo primero. Los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, decían: lo más importante que nosotros tenemos que hacer es orar. Es orar. Orar por su congregación, orar por la extensión de la palabra, orar para que Cristo se lleve la gloria en todo. Pero lo más importante que los líderes tenían que hacer era orar. Y aunque pueden ser, por supuesto, y lo que habéis dicho eran cosas muy muy buenas, la palabra de Dios no nos dice que la prioridad de estos apóstoles fuera buscar nuevos métodos para alcanzar a otros, o tener un gran coro y una gran orquesta en la iglesia, aunque esas son cosas buenas quizás, ni incluso mejorar el discipulado que tenían, ni incluso hacer conferencias bíblicas, ni como ni hacer campamentos, ni tampoco el construir iglesias, ni tampoco el aconsejar a las familias o a los matrimonios, ni la obra social, ni dar de comer. Lo más importante, aunque todas estas cosas son muy buenas y necesarias, pero la prioridad que ellos pusieron, que era lo que se tenían que basar, y lo primero que iban a hacer era la oración. La oración lo primero, e incluso oración antes que predicación. En estos estudios que hemos estado dando, vimos la predicación como el segundo estudio que estuvimos viendo, pero lo dábamos así porque venía así en el texto que hemos visto de Hechos. Pero lo básico y la cosa más importante que nos falta, creo, mucho más que cualquier otra cosa en este tiempo, en esta era, es la oración. Y así lo veían también los apóstoles. Y esto que decimos aquí no es solamente para los líderes de la iglesia, ellos son los que tienen que orar, así que el pastor ore y yo me quedo en mi casa sin orar no hace falta, porque en cierta manera todos somos líderes de algún sitio. Si eres madre o padre, eres líder de tu casa, de tus hijos, tienes que liderar a tu casa en los caminos del Señor. Quizás estás en el colegio o en el instituto o en el trabajo, y estoy seguro que no habrá muchos cristianos. Así que tú eres el que debería liderarles a ellos, atraerles a Cristo. Así que Dios nos ha puesto a todos que de alguna manera lideremos o guiemos a otras personas. ¿Y cuál es la cosa básica? ¿Cuál es el medio básico que Dios nos ha dado? La oración. La oración. Y desgraciadamente muchas veces lo tenemos todo al revés. Y en nuestras iglesias y en nuestras vidas, una de las actividades espirituales a la que menos tiempo le damos muchas veces es la oración. Quizá hay veces que en nuestros cultos pasamos mucho tiempo en otras cosas, quizá cantando, quizá predicando, y la oración se le da un lugar secundario. Y no debería ser así. La iglesia de Dios debería
no solo individualmente como oración privada, sino oración pública, y eso es lo que iremos viendo en estas dos próximas sesiones. La oración debe tener un papel principal. Hubo un pastor del siglo pasado que se llamaba Leonard Ravenhill, y dijo estas palabras, y creo que tenía mucha razón. Dijo: hemos probado el organizar en vez de el agonizar. Dice, nos dedicamos a lo superficial en vez de a lo sobrenatural. Y dijo esto cuando se estaba refiriendo a la oración. Porque la oración, muchas veces la palabra oración que aparece en la Biblia tiene mucho que ver con la palabra que ahora nosotros utilizamos como agonizar. Agonizar es cuando uno está en agonía y está clamando algo, y eso es como debería ser nuestra oración, agonizando delante de Dios, arrodillándonos delante de Dios, sabiendo que nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer nada, y agonizamos y le decimos: Señor, hazlo tú, Señor, clamo a ti, y estoy tiempo y tiempo y tiempo hasta que el Señor contesta la oración. En Irlanda tienen una expresión que suelen decir que me ha hecho pensar muchas veces, y es, se podría traducir como orar a través, o orar prácticamente hasta un punto. Y lo que se refieren con eso es que no paramos de orar hasta que estamos seguros que nuestra oración ha subido al cielo, si se puede llamar así, hasta que estamos seguros que Dios nos va a dar la respuesta. Agonizamos hasta que sabemos que Dios ha escuchado nuestra oración y está en sus manos, y ahora Él va a orar. Muchas veces cuando nosotros nos ponemos a orar pensamos que es como a lo mejor llamar y pedir una pizza, llamas, pide la pizza, lo dejas y que vengan a dártela. Pero eso no es la oración de que la Biblia habla. La oración de que la Biblia habla es agonizar. No es solamente un tiempo, es como Jacob, el patriarca, el nieto de Abraham, cuando él se puso a luchar con el ángel, él le dijo: no te dejaré hasta que no me bendigas. Y luchó y luchó y luchó, y el ángel, que era el mismo Jesucristo, porque era el ángel de Jehová, le dijo: has vencido. No que él pudiera vencer contra Dios, por supuesto, pero en la oración, él fue tan persistente, por la gracia de Dios, por supuesto, pero él fue tan persistente en la oración que el ángel le dijo: has vencido, y le bendijo. Porque él luchó y luchó, luchó, hasta que obtuvo la bendición. Pero con este tema, incluso más que con los demás, como lo digo antes, me estoy predicando a mí mismo. Pensaba esta mañana: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para hablar de la oración? ¿Quién soy yo para hablar de la oración? Yo soy el que más necesita aprender sobre la oración. Y todo lo que estoy diciendo hoy a vosotros me lo estoy diciendo a mí, porque necesito aprender mucho y mucho sobre la oración. Y muchas veces me pregunto: ¿por qué es tan difícil pasar tiempo en oración? Muchas veces quizá decimos: voy a leer la Biblia, y no nos al menos a mí no me es tan difícil pasar tiempo leyendo la Biblia, pero cuando te pones a orar, estás 1, 2, 3, 5, 10 minutos, y cuesta una barbaridad, y cuesta una barbaridad continuar, y si lo quieres alargar por media hora o 1 hora, cuesta un montón. ¿Por qué será que cuesta tanto? Una de las razones que se me ocurre de por qué cuesta tanto la oración es porque la oración es la actividad más humillante que hay para el cristiano. ¿Por qué? Porque la oración significa decir: yo no puedo, Señor, yo no soy nada, yo no valgo para nada, yo soy un gusano, pero tú eres todo, Señor. Pero tú eres todo, así que por eso vengo aquí a clamar. Hay mucha gente que no le gusta pedir, dice: yo no voy a pedir nada, yo no me gusta mendigar, pero la oración en cierta manera es mendigar, es venir a Cristo y decir: no tengo nada, dame de lo que tú tienes, todas esas bendiciones espirituales que tú tienes, dámelas, Señor. Y eso es humillante. Eso mucha gente lo considera humillante, pero es lo que debemos hacer como cristianos, y tantas bendiciones espirituales en Cristo podemos tener a través de la oración. También otra de las razones que cuesta tanto la oración es porque el diablo es muy astuto, y el diablo sabe que a través de la oración es como vienen las grandes promesas de Dios, a través de la oración es como vienen todas esas bendiciones espirituales en Cristo. Entonces, cuando un cristiano se pone en serio y se pone a orar, el diablo tiembla.
y sabe que eso le puede causar estragos tremendos en todo su reino. Así que cuando un cristiano se pone en serio a orar, el ataque del diablo va a ir a tope contra ese cristiano. Y el diablo pondrá tantos obstáculos como pueda en ese tiempo. Cuando un cristiano se pone en serio, los demonios, el diablo tiemblan. Nos dice Santiago que los demonios creen en Dios, sí, y tiemblan. Quizá tú estás aquí y dices, bueno, yo creo en Dios, así que eso me vale. La Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios. Eso no es suficiente para ser salvo. Lo hemos dicho muchas veces, lo ha dicho el hermano Jordi. Para ser salvo, para poder comenzar este tipo de oración, de clamar a Dios de la que estamos hablando, hay que venir en humillación, hay que venir en humildad, arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en Jesucristo como el único que nos puede salvar. Y como decíamos, cuando un cristiano ora de verdad, tiene la presencia de Dios en su vida, el diablo y los demonios tiemblan. Cristo habló de que el diablo es un hombre fuerte. Lo definió como un hombre fuerte y dijo que los cristianos, ¿qué podemos hacer a través de la oración? Dijo, para vencer al hombre fuerte primero hay que atarle y después le podrás despojar de sus bienes. Nosotros queremos quitarle al diablo sus bienes. ¿Cuáles son los bienes del diablo? Pues aquellas personas que él tiene en sus garras, aquellos amigos nuestros del instituto, del colegio, del trabajo, que los tiene en sus garras y que no hacen más que servir al diablo en todo lo que hacen. Y nosotros, el deseo, espero que el deseo de nosotros como cristianos sea, quiero arrebatarle en cierta manera al diablo este bien que él tiene. Pues para hacer eso hay que atar primero al diablo, es lo que dijo el Señor Jesucristo. Y es la oración en donde residen todos esos tesoros en Cristo para derrumbar las fortalezas del diablo. Y cuando nos acercamos a ese precioso cofre del tesoro, que es la oración, entonces es la oración la llave que nos permite abrir ese cofre del tesoro de donde salen todas esas riquezas. Pero también, como decíamos, es la oración lo que nos permite atar al diablo para que entonces le podamos arrebatar los bienes que él tiene, que son tantas almas que él tiene a su merced. Éfeso, la ciudad de Éfeso era una ciudad con mucha magia negra, entregada al ocultismo. Había mucha actividad oculta ahí. Y vemos que algunos que eran incluso brujos vinieron al Señor y conocieron al Señor. Y había mucha actividad ahí del diablo. Pero vemos que había 7 hombres de un hombre llamado 7 hijos de un hombre llamado Esteban, que intentaban, se puede decir, sacar los demonios de la gente. Aquellas personas que estaban atadas por el poder del diablo. Y aquellos hombres decían, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Lo que estaban diciendo es, salid y os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Pero aquellos demonios respondieron diciendo, a Jesús conozco y conozco a Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois para decir esto? ¿Quiénes sois para decir esto? Y es curioso, el mundo de las tinieblas tiembla cuando escuchaba el nombre de Cristo. Incluso también conocían y temblaban ante el nombre de Pablo, porque Pablo que era un imitador de Cristo. Pero estas personas que no habían pasado tiempo con Dios, estas personas que lo más seguro es que ni fueran creyentes, estas personas que decían, pues si utilizo el nombre de Cristo y utilizo el nombre de Pablo, así a lo mejor puedo hacer algo. Pero estas personas no habían pasado el tiempo en oración, no habían cogido la única herramienta que nos ha dado Dios, que es la oración. Así que no se les permitió hacer esto. Cristo nos dijo que Él edificaría su iglesia. Y después dijo unas palabras que nos deberían hacer pensar. Dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. ¿A qué se refiere eso? ¿Se refiere solamente a que los cristianos estamos para defendernos y ya está? Si piensan lo que dice las puertas del Hades, se refiere a las puertas del infierno. Significa que la iglesia de Cristo, los cristianos, no están solamente defendiéndose, sino que van hasta la misma puerta del infierno a sacar a las almas que están a punto de caer ahí y a rescatarlas
y atraerlas al reino de Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Los cristianos muchas veces no hacemos más que defendernos de tantos ataques que recibimos, pero la palabra de Dios dice, no, tú estás para ir y salvar, no que tú las puedas salvar, sino y traer a las almas a Cristo y atacar al enemigo que está causando tantos estragos. Si ves las noticias, si vives en el mismo país que, bueno, yo no vivo ahora, pero si vives en el mismo mundo que yo vivo, debes de ver que Satanás está haciendo estragos en este mundo. Está como el rey, no que sea el rey total, pero el rey que se le deja ahora, el príncipe de este mundo, y está haciendo todo lo que quiere. Y como cristianos no deberíamos solamente pensar en defendernos, que por supuesto también nos defendemos, pero deberíamos pensar, quiero ir y atacar el reino de este malvado tirano y sacar a las almas y rescatar a las almas de sus brazos, de sus manos. Mi pregunta hoy es, ¿cómo está tu vida de oración? Si eres cristiano, si crees en el Señor Jesucristo, mi pregunta es, ¿cómo llevas tu vida de oración? Quizá la pregunta debería ser otra. ¿Tienes vida de oración? ¿Oras cada día a tu Señor? ¿De verdad deseas que tus familiares que no son creyentes, que los amigos que tienes del trabajo, instituto, colegio, de verdad deseas que vengan a Cristo? ¿De verdad deseas que aquellos vecinos que viven al lado tuya, que te ven cada día, de verdad deseas que ellos conozcan a Cristo? Porque si de verdad lo deseas, entonces estarás orando a Dios por esas cosas. ¿Deseas vivir santamente? ¿Deseas que Cristo te use? ¿Deseas vivir en santidad? Si de verdad lo deseas, de verdad tienes ese deseo, vas a estar en oración pidiéndole al Señor por esas cosas. Vivimos en un tiempo que parece que no vemos a Dios obrar la salvación, obrar salvación en las almas de nuestro alrededor. Parece que vivimos en un tiempo de sequía. Yo como digo, estoy ahora viviendo en Irlanda, y en la iglesia que estoy asistiendo allí, hace unos 50 o 40 años tuvieron un tiempo de mucha bendición espiritual, muchas almas siendo salvas. Y aquellos que recuerdan ese tiempo, dicen que cada vez que hacían una campaña evangelística, cada vez que se hacía el esfuerzo de, a lo mejor por 1 o 2 semanas, hacían una campaña evangelística en la que cada día venía un pastor o el mismo pastor de la iglesia, predicaba el evangelio, y la gente de la iglesia invitaba a sus amigos para que escucharan el evangelio. Y dice que la pregunta que se solían hacer entonces era, en esta campaña evangelística, ¿cuántos se salvarán? ¿Cuántos se salvarán? ¿Serán 5? ¿Serán 10? ¿Serán 20? ¿Serán 50? La pregunta que solían hacerse es, ¿cuántos se van a salvar? Desgraciadamente, ahora, 50 años más tarde, la pregunta es, ¿se salvará alguno? En vez de cuántos se van a salvar, la pregunta es, ¿se salvará alguno? Y muchas veces nosotros hacemos esfuerzos evangelísticos en nuestra iglesia y quizá la pregunta que hacemos es, ¿vendrá alguien que no conoce al Señor? Vivimos en tiempos de sequía, pero Dios nos ha dado la misma herramienta que le dio a los cristianos en Hechos, la oración. Y si tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo Espíritu, adoramos al mismo Cristo y tenemos la misma herramienta, ¿por qué no podría haber el mismo avivamiento que había en el libro de Hechos? ¿Por qué no? Si eres cristiano, Dios te ha puesto como atalaya. Y quizá dirás, ¿qué significa la palabra atalaya? Una atalaya se define en Ezequiel, y Ezequiel habla sobre el atalaya, era aquel que se ponía a mirar si venía el enemigo. Y tenía que estar despierto, no podía dormirse. Era un centinela, un guarda, mirando si viene el enemigo. Si aquel atalaya venía el enemigo y no gritaba y no avisaba, se decía que la sangre de aquellos que muriesen se le pediría al atalaya, al centinela, al guarda. En el Nuevo Testamento lo vemos, en el libro de Hechos. En el capítulo 12, Pedro está en la cárcel y Dios lo salva de la cárcel y había 16 guardas que estaban guardándolo y teniéndolo en la cárcel. Y como Dios lo salva y lo saca de la cárcel, ¿qué hace el rey Herodes? Dice, esos guardas van a pagar por el preso que se les ha escapado. Y Herodes los mandó a matar. Porque la sangre del prisionero que ellos tenían se le demandaba. Igual en el libro de Ezequiel, aquel que no avisaba del peligro, los que morían, se le demandaba la sangre de aquel atalaya.
como cristianos tenemos una responsabilidad. Aquellos que están alrededor nuestra, sí que es verdad que por sus propios pecados son responsables ellos por sus propios pecados, pero tú y yo también somos responsables si no les hablamos de Cristo, y no solamente eso, si no estamos en oración de rodillas clamando al Señor por ellos. ¿Nos damos cuenta de la importancia de lo que estamos hablando? Estamos hablando de que si no estamos orando por aquellos que están alrededor nuestra, un día Dios nos demandará la sangre de ellos, nos demandará diciendo: ¿por qué tú no clamaste por aquel que tenías al lado tuya cuando él iba de camino al infierno? ¿Por qué vemos tan poco avance y en ocasiones incluso retroceso en la iglesia del Señor? Muchas iglesias tienen buena predicación, tienen buena alabanza a Dios, tienen buenos programas para los niños, ayudan a los necesitados, tienen comunión los unos con los otros. ¿Por qué no se salvan las almas entonces? ¿Por qué muchos cristianos profesantes parecen no avanzar en santidad? Creo que la respuesta es falta de oración. Falta de oración. Alguien dijo que el ejército del Señor, el ejército cristiano, solo avanza hacia el frente de una manera, y esa es de rodillas. Lo repetiré: el ejército cristiano, es decir, los soldados de Cristo, el pueblo de Dios como ejército, solo avanza en la guerra de una manera, y esa es de rodillas. No se avanza con el pecho erguido diciendo: aquí estoy yo y voy a hacer lo que quiera. Solo se avanza de rodillas, y eso quiere decir solo se avanza en oración. En esta mañana, en el tiempo que nos queda, nos gustaría ver un poco lo que es la oración privada, y esta tarde veremos un poco más la oración pública. Pero queríamos ver algunos rasgos de la oración privada, y si me podéis acompañar a Hechos, el capítulo 10. Hechos, el capítulo 10. La oración privada y la oración pública están muy ligadas, porque uno no puede ir a la iglesia, al culto de oración, y orar ahí unas palabras majestuosas y grandiosas si en su casa no está orando cada día a su Dios. No va a valer de nada, sería solamente hipocresía. Si uno va a la iglesia y habla palabras que a todo el mundo le gustan, la gente dice: wow, cómo ora esa persona, y luego en toda la semana no ha estado clamando a Dios. En realidad, la oración pública debería ser solamente un reflejo en versión reducida de la oración privada que tenemos en nuestra casa con el Señor. Pero en Hechos 10 vemos dos hombres que oraban. Vemos dos hombres orando aquí. Vamos a leerlo ahí en el versículo 1 de Hechos 10. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este era un hombre que no conocía al Señor. ¡Wow! Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Si vamos ahora al versículo 9 de Hechos 10, dice: al día siguiente, mientras ellos, los enviados de Cornelio, iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Vemos dos personas que están orando: Cornelio, un centurión, y Pedro, un apóstol. Cornelio, un hombre que, aunque temía a Dios, aún no conocía a Jesucristo como su Salvador. Y Pedro, un hombre que sí había sido transformado y salvado por Cristo. Cornelio me recuerda quizá a algunos que a lo mejor están aquí, algunos que quizá están buscando a Dios. Si estás buscando a Dios, te digo que en realidad es Dios también el que te está buscando a ti. Y quizás Dios ha puesto un interés en tu corazón por la palabra, por los cristianos, por Cristo. Si ese es tu caso, lo que dice la palabra de Dios es lo mismo que Pedro le dijo a Cornelio: cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo, y podrás pasar a formar parte de aquel grupo de personas que Dios ha salvado, que Dios ha escogido, que Dios ha apartado para servirle a Él. Y cómo vemos que Cornelio, un hombre que era ajeno al pueblo de Israel, un hombre que no era judío, Dios lo salva
por un milagro que es el milagro de la salvación, de una manera tremenda. Y el hombre antes, incluso antes de que viniera el Espíritu Santo sobre él, el hombre era temeroso de Dios y estaba buscando a Dios. Pero entonces vino Dios y le salvó por la gracia y por medio de la fe. Pero también vemos que Pedro estaba orando. Y al Pedro estar orando, Dios le mostró algo que hasta ahora parece ser que el pueblo de Dios estaba con los ojos cerrados a esto. Ellos pensaban que solamente ellos podían ser salvos y lo de los gentiles o lo de los otros pueblos siendo salvos lo veían como algo que eso era muy raro y que no podía pasar. Pero a Pedro, por estar orando, y fue en el momento en el que estaba orando que Dios le reveló estas cosas. Jeremías, el capítulo 33, el versículo 3, es un versículo precioso que habla sobre la oración y dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso es lo que experimentó Pedro. Pedro estaba orando al Señor, estaba haciendo lo que debía hacer, y Dios le mostró cosas grandes y ocultas que él no conocía hasta ese entonces. Lo mismo le pasó al apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos. Él dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor, y es una expresión que nos dice que estaba orando, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Que el Señor de repente le mostró una revelación que tenemos ahí en Apocalipsis, que fue gloriosa de todo lo que era Cristo, de su segunda venida, y de lo grande y de lo precioso que era Cristo, y de lo poderoso que Él es, y de cómo un día vendrá como juez. Un día vendrá como juez, dice, a juzgar a vivos y a muertos, a juzgar a todos. Si tú estás aquí y no conoces a Cristo como tu Salvador personal, nuestro deseo es que hoy le aceptes como tu Salvador, como ese pastor que quiere rescatarte, como esa oveja perdida, porque si no le aceptas hoy como Salvador, un día ya no podrás ser tu Salvador, será tu juez. Y es por eso que queremos que hoy vengas a Cristo como tu Salvador, porque Cristo hoy te ofrece salvación. Un día será demasiado tarde y Él será juez. Y el juez siempre hará justicia. Tus obras no te podrán salvar, porque Cristo ha dicho que las obras solamente son trapos de inmundicia. Todo lo que nosotros creemos que podemos hacer para ganar la salvación, dice Dios, no vale para nada, porque mi estándar es perfección y solo Cristo cumplió ese estándar. Así que nosotros solo a través de Cristo podemos ser salvos. Si crees en Cristo como tu Salvador en el día de hoy, ocurre una cosa maravillosa, un milagro maravilloso, que es que toda la justicia de Cristo, toda esa perfección de Cristo, Dios la pone en ti. Y todo ese pecado horrible y sucio que tú tenías es puesto en Cristo en la cruz, y Él lo lleva en la cruz. Ese es el milagro de la salvación del que estamos hablando toda esta semana. Y queremos que si tú no conoces a Cristo, que esta semana sea la semana en que Dios te salve. Rápidamente, sé que me estoy extendiendo, pero rápidamente queremos ver 5 rasgos de la oración. 5 rasgos de la oración, y más centrado quizá en la oración privada, en la oración individual y personal. Lo primero es la actitud en la oración. ¿Cuál es la actitud que deberíamos tener en la oración? Quizá la pregunta es, ¿cómo debo orar? Cuando me pongo a orar, ¿cómo debo orar? ¿Sabes qué? La oración es el primer aliento de vida de una persona cuando conoce a Cristo. No hay ninguna persona que haya sido redimida por Dios y no ore. Eso no existe. Si una persona es salva, esa persona va a orar. Si venís conmigo a Hechos 9, y podemos ver ahí la salvación de Saulo, aquel que odiaba a los cristianos, aquel que odiaba a Cristo, y cómo Cristo lo salva. Él está yendo a Damasco y de repente, en una situación milagrosa, ve una luz y Cristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, se da cuenta de sus pecados y dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Y entonces Cristo le dice lo que tiene que hacer. Pero entonces va a Damasco y se queda ahí 3 días y ni come ni bebe, sino que está orando. Y en el versículo 11, muy interesante, porque Dios le habla a otro cristiano que está en Damasco, y a este cristiano que se llama Ananías, dice en el versículo 11 del capítulo 9, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora.
Porque he aquí, Él ora. Ese es el rasgo que decía, este es cristiano, este ha sido transformado por la gracia de Dios, este se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Cristo, porque he aquí, Él ora. ¿Se podría decir eso de ti? Se podría decir, uy, esta persona ora. No lo digo que otras personas lo digan, sino Cristo podría decir eso de ti. Porque la oración debe ser algo privado, no debe ser algo que mostremos como los fariseos hacían, que se ponían en las plazas de las calles y empezaban a orar al Señor. Eso no es la oración que el Señor quiere. Pero se podría decir de ti, he aquí, él o ella ora. ¿Podrías poner tu nombre ahí? ¿Cuál es la actitud en la oración? La actitud en la oración es una actitud de arrepentimiento. Arrepentimiento es esa confesión, esa contrición y convicción de corazón, y después esa corrección de dejar el pecado y seguir a Cristo. Una cosa que yo he hecho a veces y que te lo recomiendo: cuando ores al Señor, ve al Salmo 51 y ora al Señor el Salmo 51. Será de mucha ayuda para ti. Orar al Señor el Salmo 51 y decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, límpiame más y más de mi pecado. Y que eso sea tu oración al Señor. Porque orar, ¿qué es? Al final, una cosa que debemos hacer en la oración es devolverle a Dios su palabra. Oración es la palabra de Dios que vuelve a Él. Cogemos la palabra de Dios y se la volvemos a dar a Él. Había un hombre un hombre escocés, que se llamaba Robert Murray McCheyne, y es un hombre que Dios utilizó grandemente en su corta vida. Solo vivió 29 años, yo tengo 28, así que me quedaría poco si fuera él. Pero es un hombre que él utilizó grandemente. Hay un libro en español que habla de su biografía, y cuando lo lees, ves la vida de un hombre que dices, wow, ¿cómo puede el hombre estar pensando así? ¿Cómo puede ser que el hombre ore de esta manera? Y en sus oraciones, muchas veces él decía, no conozco ni la mitad de mi orgullo. Él decía, no conozco ni la mitad de mi orgullo. Y es que el orgullo es algo que nos coge fuerte en nuestro corazón y que se adentra en todo nuestro ser, y que muchas veces ni nos damos cuenta de todas las cosas que hacemos por orgullo. Como decía el hermano Jordi ayer, cuando la humildad se mira al espejo y se reconoce, deja de ser humildad. Si tú dices, yo creo que soy humilde, eso es que eres muy orgulloso. Porque si te reconoces humilde, entonces eres orgulloso. Y el orgullo es aquel pecado que en realidad te lleva a otros muchos. El orgullo fue el primer pecado, el pecado de Adán y Eva. Ellos se reconocieron como, creo que puedo ser igual a Dios. Fue orgullo, fue querer ser igual a Dios. Ese es el pecado del orgullo. A uno de los padres de la iglesia, creo que era a San Agustín, se le dijo, ¿qué reconoce como las virtudes más grandes de un cristiano? Y dijo, te diré 3: humildad, humildad y humildad. Lo dejó claro. Esa virtud es la virtud de que si la tienes, todas las otras virtudes del cristianismo van a venir. Si no la tienes, si tienes orgullo, todos los otros pecados que pueden estar cerca van a venir. También eso es, por esa razón vemos que nuestra sociedad es una sociedad orgullosa. Pecados muy graves, de los que se habló anoche también, han cogido el título orgullo, y se habla de el orgullo. Y es justo por eso por lo que han cogido ese título, porque el orgullo es la raíz de todos los pecados y te lleva hasta los pecados más depravados que puede haber. Hace unos meses leía, antes del Mundial, estaba leyendo un hombre que hablaba sobre la selección de Inglaterra, y estaba diciendo de que este jugador en la selección de Inglaterra lo va a hacer muy bien. ¿Sabéis por qué? Porque es muy arrogante. Y yo me preguntaba, ¿cómo ves la arrogancia ahora como una virtud? Este jugador es muy arrogante, así que va a hacer un muy buen mundial. El mundo ahora ve el orgullo y la arrogancia como una virtud, como algo a lo que hay que llegar, cuando la Biblia nos dice justo lo contrario. La Biblia nos dice, a los buenos llaman malos y a los malos llaman buenos.
Nunca he conocido, nunca, a una persona de oración que sea orgullosa. Todas las personas que conozco que realmente son hombres o mujeres, la verdad es que conozco a muchas mujeres de oración. Y todas las que conozco, o los que conozco que son hombres o mujeres de oración que realmente oran, son muy humildes. No he conocido a ninguno que fuera orgulloso. ¿Quién puede ser orgulloso cuando pasa mucho tiempo con Cristo? Es que no va a poder ser. Cuando tú pasas mucho tiempo en verdadera oración, no oración solamente de mente, pero sino verdadera oración, te va a hacer humilde. Te va a hacer humilde. Así que la actitud de la oración es principalmente humildad y arrepentimiento y confesión de corazón. Pero ¿cuáles son los elementos de la oración? ¿Cuál es el contenido de la oración? Si antes decíamos cómo debo orar, ahora podemos decir por qué cosas debo orar, qué debe haber en mi oración. ¿Debo orar cualquier cosa que se me ocurre, que se me pase por la cabeza? ¿Debo orar todas las cosas que quiero que me salgan bien? ¿Debo orar por aquellas cosas que son solamente para mí? El apóstol, Santiago le decía a su congregación, en el libro de Santiago le decía, pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Y muchas veces es lo que nos pasa. Pedimos, Señor, dame este dinero para que me pueda comprar este móvil. ¿De verdad eso es pedir según la voluntad de Dios? ¿De verdad que eso es pedir a Dios para crecer en santidad? Nos deberíamos de preguntar, ¿qué estoy pidiéndole al Señor? ¿Estoy pidiendo para gastar en nuestros deleites? Cristo le dio un modelo a los apóstoles que seguían, como es lo que se llama el Padre Nuestro, la oración de Cristo, la oración modelo para los apóstoles, y ellos, aunque no seguían repitiendo esto, como vemos que algunos hacen, en ocasiones su oración era básicamente seguir este modelo. Y en esa oración, ¿qué debe haber? Pues muchas cosas, pero podemos decir que debe haber adoración a Dios. Los elementos de la oración, ¿qué debe haber ahí? Pues adoración a Dios. Debemos empezar adorando a Dios. Cuando te levantas esta mañana o la próxima mañana puedes decir, los cielos declaran la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. No solamente adoramos a Dios por la creación, sino que adoramos a Dios por lo que ha hecho en nuestros corazones, por la salvación, mucho más grande incluso que la creación. No solamente adoramos a Dios por lo que ha hecho, sino por quién es Él. Una cosa que me enseñó el hermano Moisés Campos, y es cuando estás en la Biblia y ves una definición de Cristo, apúntala. Porque hay tantas definiciones tan preciosas que nos ayudan a conocer a Cristo. Entonces, apúntala y hazte un vocabulario y conoce a tu Dios, conoce a tu Salvador. Habla de Él como aquel que es el esposo, aquel que es tu esposo, aquel que es la roca, aquel que es tu salvación, aquel que es la esperanza de gloria, aquel que es tu todo. Y conoce a Cristo para así adorarle de una manera mejor. Muchas veces estamos en oración y no nos salen las palabras, no sabemos lo que decir y repetimos a veces las mismas cosas. Pues ve a la palabra, coge un texto y al mismo tiempo que lo lees, óralo y dile al Señor las cosas que están en su palabra, porque el Señor, si le dices su palabra, Él siempre la va a escuchar, porque su palabra fue dicha por Él mismo, por supuesto, porque es su palabra. Así que debe haber adoración por quién es Dios y por las obras de Dios, pero también confesión. Como decíamos antes, el Salmo 51, confesar nuestro pecado. Decía el salmista, si mi corazón, a lo mejor es en Proverbios, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Debe haber confesión de nuestros pecados. También debe haber petición. Debemos pedir por nuestro crecimiento espiritual, por sabiduría, para ser llenos del Espíritu. Debemos pedir por nosotros, no es que seamos egoístas, pero queremos pedir, queremos vivir una vida santa, queremos vivir lo que le agrada a Dios. Así que debemos pedir por nosotros para que el Señor nos dé el pan nuestro de cada día, como dice la oración modelo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice, dame pan para un año, para que no tenga que preocuparme. No, decía en Proverbios, decía Agur en Proverbios, no me hagas pobre ni rico, sino manténme del pan necesario. Porque si soy pobre y no tengo que comer, entonces hay un peligro de que no bendiga tu nombre. Pero si soy rico, hay un peligro de que me olvide de ti. Así que decía Agur, no me hagas pobre ni rico, dame el pan necesario. Y es lo que dijo Cristo, el pan nuestro de cada día.
dánoslo hoy, dánoslo hoy. Esa es la oración del cristiano por las cosas materiales, pero la oración del cristiano en su petición está más enfocada a las cosas espirituales. Porque ¿de qué nos vale tener pan cada día en nuestra mesa si nuestro corazón está lejos de Dios? Así que nuestra prioridad en la petición es por nuestro bien espiritual. Señor, ayúdame a vivir en santidad. Señor, ayúdame a seguirte. Pero también no solamente petición, sino intercesión. Intercedemos por los demás. Intercedemos por aquellos que están al lado nuestra. Aquellos amigos, aquellos familiares, aquellos vecinos que están yendo al infierno. Aquellos que conocemos que el Señor nos ha dado el privilegio de estar con ellos, de estar en su círculo y que están en la misma clase que nosotros, en el mismo círculo que nosotros, pero estamos andando en dos direcciones distintas y no queremos que eso siga así. Queremos que vengan con nosotros, pero ellos van de camino al infierno. Así que intercedemos por ellos y oramos hasta que llegamos, que no sé si llegaremos, porque yo nunca he llegado, pero a ese punto que llegaba el apóstol Pablo en Romanos 9, de decir, mi deseo y mi oración es por los de mi pueblo, que deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, para que salven ellos. Él estaba diciendo, aunque es muy difícil de entender, pero él estaba diciendo, Señor, sálvalos a ellos y mándame al infierno. Si los salvas a ellos, incluso aunque yo fuera, pero quiero que los salves a ellos. Ese era el punto que estaba dispuesto el apóstol Pablo a llegar para que se salvara su pueblo. Por supuesto que eso no podía pasar, porque cuando Cristo salva, ya no se puede perder esa salvación. Si Cristo salva de verdad tu corazón, tienes la seguridad y la confianza de que eres hecho y llamado hijo de Dios, y nada ni nadie podrá arrebatar al pastor las ovejas de su mano. Nadie ni nada los puede arrebatar. Así que los elementos de la oración son estos cuatro que tenemos: adoración, confesión, petición e intercesión. Y nuestras oraciones, como decíamos, deberían estar llenas de la palabra de Dios. Es oración que viene de Dios en su palabra y oración que vuelve a Dios. Si piensas en ese ciclo, Dios nos da las palabras que tenemos que decir en su palabra y entonces nosotros se las decimos a Él. Y Dios entonces nos vuelve a hablar a nosotros a través de su palabra y se lo volvemos a dar a Él. Le decimos sus promesas, le decimos sus palabras. Esos son los elementos que vemos de la oración, esa oración privada que estamos viendo quizá ahora más, aunque todas estas cosas son perfectamente aplicables también a la oración pública. Vemos la importancia de la oración. ¿Por qué orar? ¿Por qué tenemos que orar? Bueno, es un mandamiento. Nos lo dice Cristo, orar sin cesar. Hemos visto antes que Dios dice, clamar a mí. La oración es hablar con el Dios del cielo y nos tenemos que dar cuenta de eso. No es hablar con una persona normal como nosotros, es hablar con el Dios del cielo. En Segunda de Crónicas hay un versículo precioso, Segunda de Crónicas 7:14. Un versículo que quizás, si podéis ir a ese versículo, es muy bueno para ver cómo deberíamos orar. Segunda de Crónicas 7:14, y lo que promete Dios también cuando realmente oramos. El contexto de este versículo es que Salomón ha construido el templo y pide que la presencia de Dios esté en este templo, y aunque el pueblo peque, si el pueblo ora, que Dios les vuelva a ayudar y Dios les vuelva a bendecir y Dios vuelva a obrar en el pueblo. Y en 2 de Crónicas 7:14, después que Salomón ha orado, viene Dios y le contesta. Y en 2 de Crónicas 7:14 dice Dios, si se humillare mi pueblo, la humildad que hemos estado hablando, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vemos que nuestra tierra, la tierra en la que vivimos, no está sana, ni por un poco. Está contaminada por el pecado de este mundo y desgraciadamente muchas veces también por nuestro propio pecado. Pero hay unos requisitos aquí para que Dios envíe esa sanación, envíe ese ayudamiento del que hablábamos. Humillación. Si se humillare mi pueblo. Y luego habla de la oración. Y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces Dios obrará. Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es como debemos venir a Dios
Y es por eso que es tan importante la oración, porque es el método, es el medio que Dios utiliza para ganar toda esta serie de bendiciones. ¿Por qué es importante también? Porque estamos hablando con Dios, con el Dios Trino. Cuando estábamos cantando hoy Sé exaltado, no sé si te han dado cuenta, pero empezamos a hablar Sé exaltado y luego dice, oh Padre eterno, primera estrofa. Segunda estrofa dice, Sé exaltado Señor Jesucristo. Y en la tercera estrofa habla del Espíritu eterno, o del Espíritu de Dios. Habla de las tres personas de la Trinidad. Y cuando tú oras, estás orando y las tres personas de la Trinidad están participando, si se puede decir. ¿Por qué? Porque Efesios 2:18 nos dice que oramos al Padre. Aunque estamos orando las tres personas de la Trinidad, nuestra dirección en cierta manera es al Padre. Y oramos siempre por medio de Cristo. Y oramos entonces por el Espíritu. Vamos a Efesios 2:18 y lo podemos ver con nuestros propios ojos. Lo que decimos otra vez no es palabra de hombre lo que estamos hablando aquí, sino que es palabra de Dios. Y como los de Berea, vayamos a las Escrituras y miremos lo que las Escrituras dicen. Efesios 2:18, hablando de Cristo, dice, porque por medio de Él, por medio de Cristo, por medio de su sangre, por medio de ese velo que Él rompió, para que tú puedas ir al lugar santísimo. No sé si os acordáis, el templo estaba dividido por un velo y no se podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, y una vez al año podía entrar a ese lugar santísimo. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando murió, el velo se rasgó. ¿Qué quería decir eso? Que ahora nosotros, como cristianos, podemos entrar a ese lugar santísimo ¿por medio de quién? Por medio de Cristo, y de la cruz, y del Calvario, y de la muerte de Cristo. Así que, Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros, es decir, todos, cristianos o gentiles y judíos, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio de Cristo, es a través de Él, el Espíritu que está en nosotros es el que nos ayuda en nuestra oración, el que muchas veces arregla esta oración, porque nuestra oración muchas veces no es como debiera. ¿Y a quién es? Al Padre. Y por eso es tan importante la oración, porque estamos hablando con el Dios Trino, el Dios del cielo. Pero mucha gente, aún así, se hace la pregunta, ¿cuál es el objetivo de la oración? Porque mucha gente dice, espera, estoy comenzando a pensar aquí y tú no dices que Dios va a hacer su voluntad, y es verdad, Dios va a hacer su voluntad y deberíamos de pedir acorde a su voluntad. Dijo el Señor Jesucristo en la oración modelo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿por qué orar? Si queremos solamente la voluntad de Dios, así que si no oramos, Dios hará su voluntad y ya está. Y nos ahorramos todo el tiempo de oración, ¿no? No, así no funciona. Hace mucho tiempo, esta es una ilustración que el pastor Spurgeon de Inglaterra, de Londres, es una ilustración que él daba. Decía, hace mucho tiempo, una historia de que hace mucho tiempo un soldado iba a luchar por su país, y ese soldado iba a la guerra, y el pastor de este soldado vino y se le acercó, ahí cuando él estaba ya montando en el caballo, se le acercó y le dijo, joven, estaré orando continuamente por ti, para que tengáis la victoria. Y este joven, que se creía muy estudioso, muy filósofo, estaba ahí montando en su caballo y le dijo al pastor, en su duda filosófica, le contestó, la oración que tú estás haciendo es inútil, porque Dios, si Dios ha determinado la victoria, vamos a ganar. Y la tendremos, la victoria, sin oración. Y si Dios ha determinado que perdamos, entonces tus oraciones no lo van a poder prevenir. Y así el hombre, el soldado, se quedó muy a gusto con su argumento filosófico que le había dado al pastor. Entonces el sabio pastor le contestó, vale, entonces quítate el casco que tú tienes, quítate la cota de malla, cuelga la espada y el escudo, no vayas a luchar con tus compañeros, porque si el Señor va a conquistar a tus enemigos, lo va a hacer sin ti y sin tus armas. Y si Él te va a prosperar, o si Él no os va a prosperar, no sirve para nada que vayas a luchar. Este argumento que el soldado estaba utilizando se contesta por sí mismo, porque es un argumento falso y sin ningún peso. El argumento que el soldado estaba
dándole al pastor. Si siguiéramos este argumento de, bueno, si Dios va a hacer su voluntad, yo no voy a hacer nada. Si siguiéramos ese argumento, no haríamos nada en este mundo, porque ¿para qué hacer nada? Este argumento no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, vamos a pensar un poco, esto quizás requiere pensar, pero la voluntad de Dios siempre incluye los medios que Dios da para hacer esa voluntad. Vamos a pensar otra vez. La voluntad de Dios que Dios va a hacer, siempre incluye los medios para hacer esa voluntad. Es decir, si Dios va a traerme de Irlanda al campamento, aquí, con seguridad, como ha sido su voluntad, y hemos visto que hemos llegado aquí el lunes y todo ha ido bien al llegar, Dios había incluido los medios, es decir, que el piloto del avión condujera bien. Dios incluyó todos los medios para hacer esa voluntad, que era la voluntad del Señor, que nosotros viniésemos de Irlanda aquí. Pues igual con la oración. ¿Sabéis cuál es el medio humano más poderoso que Dios ha utilizado para que se lleve a cabo su poderoso plan? La oración. Un hermano, un comentarista inglés llamado Matthew Henry, que tiene un muy buen comentario de la Biblia que lo recomiendo, dijo: cuando Dios va a hacer algo grande, cuando Dios va a salvar a nos, cuando Dios va a hacer algo grandioso en su pueblo, primero pone a su pueblo a orar. No es que nosotros podamos doblarle la mano a Dios y decirle, quiero que hagas esto, hazlo, si yo oro, entonces voy a conseguir que lo hagas. No, sino que cuando Dios va a hacer algo grande, te pone aquí a orar. Y es a través de la oración que Dios hace todas las cosas grandes que ha hecho, como nuestra salvación. Mucha gente dice que la oración lo cambia todo, y es verdad. Primeramente nos cambia a nosotros, nos hace más como Cristo. Pero también, como hemos dicho, cuando Dios va a hacer algo grande, cuando Dios va a traer ayudamientos, siempre ha utilizado la oración de su pueblo. Entonces, el objetivo de la oración es la gloria de Dios. Y el objetivo de la oración, y esa pregunta que se hace a alguien, ¿para qué orar?, es porque a través de la oración es como Cristo da todas sus bendiciones. El último punto que querríamos ver es, bueno, sí que hay nomás, la universidad de la oración. Dices, ¿cómo? Quizá tú dices, vale, ¿dónde puedo aprender? ¿Dónde puedo aprender o dónde debo orar? Esta universidad de la oración está abierta todos los días. Es curioso que esta universidad siempre tiene la puerta cerrada. Siempre tiene la puerta cerrada. En esta universidad no hay nadie, solamente estás tú. Y es como Cristo dijo que se aprende a orar. No se aprende a orar porque venga alguien y te dé consejos sobre la oración. Todo lo que estoy haciendo aquí yo es dar consejos y ya está sobre la oración. Pero si tú quieres aprender a orar, de verdad aprender a orar, como los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. El Señor les dijo, vete a tu aposento, cierra la puerta, estate seguro que no hay distracciones y ponte a orar. Y así es como vas a aprender a orar, y no de otra manera. La universidad de la oración, ¿dónde está? En tu cuarto, cuando cierras la puerta, cuando apagas el móvil, cuando apagas la tele, cuando apagas todo lo que estás haciendo, cuando le dices a tu familia, no me molestéis, quiero estar un tiempo a solas con el Señor, y ellos lo saben, y te pones a orar. Allí es como se aprende a orar. La oración se aprende solamente por la práctica. Se aprende solamente cuando uno está solo con Dios, sin nadie más. En el seminario que yo estoy haciendo allí en Irlanda, no tenemos una asignatura que sea oración. Tenemos una asignatura de predicación, tenemos una asignatura de teología, tenemos otras asignaturas, pero no hay asignatura de oración. ¿Por qué? Porque la oración se aprende uno solo en el aposento. Por eso cuando predicamos sobre la oración es solamente una serie de consejos, guías que estamos dando. No puedo enseñar a orar, por supuesto yo no puedo. Es el Dios del cielo el único que lo puede hacer. Y cuando estás a solas con Él, con la puerta cerrada. Es interesante que dice ahí Cristo con la puerta cerrada. Cristo se fue hasta los detalles tan concretos como decirte con la puerta cerrada. ¿Por qué? Porque sabe que hay tantas distracciones cuando te pones a orar. Cuando te pones a orar siempre van a venir miles de cosas a tu mente que tienes que hacer. Siempre tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija van a venir con la pregunta que nunca te habían hecho. Cuando estás orando vendrán con ella. ¿Por qué? Porque el diablo es muy astuto.
Y el diablo quiere apartarte de la oración porque sabe que la oración es la fuente del poder. La oración es lo que le puede destrozar todo lo que él ha construido en miles y miles de años. La oración se lo puede destrozar. Y cuando empecé el seminario, hubo un pastor muy sabio que me dijo estas palabras: es bueno ir a esta escuela de la Biblia a aprender más de la palabra, a aprender en esta escuela todas estas asignaturas que vas a aprender y que te enseñarán mucho para servir a Dios. Pero me dijo, pero nunca te olvides que lo más importante es aprender directamente en la escuela de Cristo. Aprender directamente en la escuela de Cristo. Ir a estudiar la palabra es bueno. Si el Señor te llama y crees que debes ir a algún sitio a estudiar la palabra, me alegraré mucho. Pero la escuela de Cristo es la que todo cristiano debe pasar por ella. Aquella escuela que, como decíamos, puertas cerradas, 4 paredes, sin más gente, estás tú a solas con el Señor. Y esa es la escuela que todo cristiano debemos pasar y es donde más se va a aprender, más que en cualquier seminario bíblico, en esa escuela a solas con el Señor. ¿Por qué hablamos todas estas cosas de la oración? Porque la oración es lo que puede traer, por la gracia y por la voluntad de Dios, lo que puede traer ese avivamiento del que tanto deberíamos desear. En la isla de Lewis, en el noreste de Escocia, si leéis algo de la historia, Dios ha obrado en los últimos 100 o 200 años grandemente. Muchísimas almas han sido salvas, muchísimas veces Dios ha obrado avivamientos, pero hubo uno en el 1949, un gran avivamiento solamente hace unos 60-70 años. ¿Y sabéis cómo empezó? Dos ancianas de 82 y 84 años, una anciana de ellas ciega, que se llamaba Margarita. Esta mujer llamó al pastor y le dijo: pastor, he estado viendo la iglesia, he estado viendo que ya no hay tantos jóvenes como antes. El pastor era un hombre que amaba al Señor y le dijo: estoy seguro de que usted está anhelando ver a Dios obrar. ¿Qué piensas de juntar al liderazgo, a los ancianos y a los diáconos y sugerirles que pasen 2 noches por semana en oración a Dios? Y les dijo: habéis probado métodos, habéis probado misiones, habéis probado traer a otros pastores. Pero les dijo: habéis probado a Dios, habéis probado a Dios. Habéis probado muchas cosas y como cristianos muchas veces probamos muchas cosas a ver si nos va mejor. Pero hemos probado a Dios. Hemos probado estar en esa escuela de Cristo a solas con Él, sin parar, diciendo como Jacob: no te dejaré hasta que no me bendigas. Hasta que Dios obra, no le dejamos. Y la historia quizá contaremos un poco más esta tarde, de cómo Dios obró abundantemente y con su gracia, y muchísimas almas se salvaron a través de esto que empezó estas 2 ancianas de 82 y 84 años, que ni podían ir a la iglesia ya por su condición física, pero dijeron: vamos a orar por las almas. Y el Señor trajo un avivamiento donde miles de almas se salvaron. ¿Vas a ponerte en serio con la oración? ¿Te das cuenta de la importancia que tiene la oración en nuestras vidas y de las cosas tremendamente grandes y maravillosas que Dios podría hacer a través de la oración? Espero que sí, espero que eso sea nuestro caso, que digamos: Señor, enséñanos a orar. Quiero ir a la escuela de Cristo, a esa escuela que se aprende uno solo no, por supuesto, que nos enseña Cristo, pero no con otras personas, sino nosotros solos con Dios. Vamos a orar. Nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por ayudarnos a entender tu palabra. Gracias, oh Padre, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Queremos amarte más y más. Venimos ante tu presencia en el nombre y por los méritos y por el acceso que nos da Cristo a través del velo rasgado, y venimos ante tu presencia con la ayuda del Espíritu, quien nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos qué hemos de pedir como conviene, pero el mismo Espíritu nos ayuda a saber cómo pedir, a saber cómo acercarnos a ti. Gracias, oh Padre, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Padre, nos damos cuenta de que aquí también hay personas que no pueden experimentar esta oración porque aún no han pasado por la puerta del Calvario, aún no han pasado por esa puerta que es Cristo. Él es la puerta para entrar al redil de las ovejas. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie podrá venir al Padre
si no es por Cristo. Así que pedimos, Señor, que esas almas que no te conozcan, que hoy sea día de salvación. Padre, pero pedimos que tu pueblo, que aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, que se den cuenta de la importancia de la oración, de la gravedad que es el no orar, el no venir a nuestro Padre en oración, de lo que estamos perdiendo y del riesgo en el que estamos si no estamos orando por las almas. Señor, ayúdanos a tomarnos en serio, a dejar todas las otras cosas de este mundo, todos los hobbies, todas las cosas que quizá nuestro corazón ama, pero que nos llevan a la perdición, que nos llevan a perder el tiempo, que nos llevan a no hacer tu voluntad. Padre, ayúdanos a luchar de rodillas. No luchar con nuestros puños, sino luchar con nuestras rodillas en oración hasta que tú hagas tu voluntad. Gracias, Señor, porque la oración nos cambia y nos hace más humildes. Nos hace reconocer que no podemos, pero que tú sí que puedes. Nos hace reconocer que no somos nada más que esclavos tuyos y tú eres nuestro Señor y nuestro amo y nuestro Rey. Padre, te damos toda la gloria a ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.